A lo largo de la historia contable de la humanidad, o al menos de la que aún conservamos registro, las civilizaciones han sentado un precedente peculiar en todos los casos cualquiera que sea. Y es el de la transmisión del conocimiento de una generación que la antecedió en su indómito placer ecuánime al que todos tenían acceso. Ese mismo que algunos historiadores han denominado conocimiento, el tesoro intangible, y el mismo que se acusa de ser el causante de los padecimientos de la humanidad en general, y que entre líneas enemigas o amigas ha colado su bienaventurado deseo, el de ser incontenible. Ese sentimiento abrupto que llega en momentos de lucidez y al que comúnmente suelen llamar imaginación. Es la antesala a lo que, es decir, Francis Bacon, y mucho antes que él, fuese los cimientos de uno de los dogmas filosóficos más ciertos, polémicos y grandes de la humanidad. La base del conocimiento es la ignorancia y la posterior curiosidad. Una falencia de la sociedad. Tanto, digamos, lo que usted denomina mala educación, que yo creo que es, bueno, ya es un término mala, es como decir que sí hay, pero que se está haciendo bien. Existe tanto esa pobreza en la educación, como también el desempleo, que son dos escenarios que debería el gobierno trabajar, porque, digamos, eso genera un círculo vicioso. Si no hay educación necesaria, pues las personas no van a tener la posibilidad de explotar sus competencias humanas, sus capacidades humanas, y en ese sentido pueden hasta desaparecer el sentido de la vida. Entonces es algo hasta filosófico, ¿no? Desaparece hasta la esencia del ser humano cuando naufraga, digamos, en ese afán de tratar de hacer algo porque no entiende qué puede hacer. No sentirse útil a la sociedad, digamos que es muy negativo para el ser humano. Y de la misma forma, el desempleo, pues al no poderse uno capacitar y estudiar, y pues no poder de pronto emplearse pues, para poder desarrollar ese tipo de competencias, pues es doblemente frustrante. Primero, no poder tener la capacidad de formarse, de poder adquirir ciertas competencias y ciertos conocimientos, y de la misma forma puede que usted se forme y tenga las competencias, pero al salir al mercado laboral no encuentra cómo emplear, ejecutar ese tipo de actividades. Pues digamos que es un círculo vicioso que va generando lo que uno ve por las calles, personas como sin un sentido con la vida, personas que a veces no saben hacia dónde acudir y que terminan infortunadamente acudiendo a los vicios o acudiendo también a los hurtos o cometiendo conductas que van en contra de la sociedad y en contra de ellos mismos. Entonces es un círculo vicioso. Un gran problema que estamos en las sociedades occidentales, un problema de que estamos educando y siendo educados para sobrevivir. O sea, la educación como una herramienta para que las personas puedan llevar una vida, se supone más o menos digna, más o menos razonable en ese sentido. Además, todos los problemas que ustedes presentan ahí, pues es una complejidad muy grande que hay, y es la complejidad de nuestra sociedad, una sociedad manejada por la mercancía, por la utilidad mercantilista. Nosotros somos nosotros mercancías. Entonces, bueno, una educación que está, al parecer, dando eso, una mercancía más o menos que se pueda utilizar para un mercado que está saturado. La actualidad de la educación en Colombia es turbia, con problemas absurdos que van en la lógica del conocimiento humano sobre lo que en realidad debe denominarse educación. Es sencillo visualizar lo que sucede a rasgos económicos universales en aspectos tan fundamentales como la salud y la educación, y es que, ¿quién sino el pueblo están en la obligación de conocer su situación actual? Y a rasgos momentáneos tan utópicos como la unidad nacional y la negociación de una posible tregua entre dos bandas insensatas, camuflan lo que posiblemente sea lo más retardatario que ha vislumbrado una generación, o 100, o 1000, que no es sino otra cosa que la de intentar montar como sinónimos la educación, negocio y calidad. Básicamente, doctor, una pregunta que me interesa mucho es lo que usted decía, la educación en materia mercantil. Nosotros vemos que aquí es más fácil pedir un crédito para sacar una moto, una mera cédula, que sacar un crédito público. Entonces, ¿qué opinión tiene usted o qué opinión le merece el sistema colombiano actual? ¿Estamos priorizando más un crédito bancario que un crédito público? Cuando se habla de créditos del sector financiero, realmente no le interesa para dónde se va el sector financiero. Lo que le interesa es que la persona a quien se le presta los recursos tenga la capacidad de devolverlos y de pagar
ese es el negocio de ellos. Ahora, lo que sí tenemos que mirar es si el Estado y otras instituciones, que no es un negocio, están dando lo que deben dar para que las personas tengan las herramientas para prepararse más o menos en las condiciones de vida ocupacionales dignas. Del sistema educativo colombiano. Esto es un desastre. Yo creo que este es un asunto que ya nadie se atreve a poner en duda. Si se compara pues con países equiparables, tenemos probablemente el peor sistema educativo entre todos ellos. Y creo que hay un acuerdo. Mal en la cobertura, porque realmente la cobertura es por completo insuficiente, por completo inaceptable. Y si se quiere, peor que la cobertura es la calidad de la educación que se está impartiendo en Colombia en todos los niveles. Esto pues recientemente han salido cifras a porrillo que me eximen como de la obligación de tener que ponerme a dar aquí ese tipo de cifras. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es la causa de ese problema, de ese desastre? A sabiendas de la importancia superlativa que la educación tiene para el progreso de los pueblos. ¿Dónde está la causa? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué estamos tan mal? Yo diría que hay una primera causa, y es que nunca en la historia de Colombia se ha concebido una política de desarrollo económico y social que conduzca a hacer de Colombia un país de primera línea. Aquí, históricamente, todos los gobiernos, sin excepción, se han acostado con el atraso y con la pobreza y con el subdesarrollo y han establecido políticas económicas que son suficientes para enriquecer a unos cuantos, pero que no son suficientes para poner a Colombia en la primera línea de los países que más han avanzado en el progreso de la humanidad. Y es apenas obvio que si yo tengo un país de pacotilla, de tercera o de quinta categoría, y no es sino mirarlo el producto per cápita para saber que esto es estadísticamente cierto, pues también seguramente tendré un país con un sistema educativo de pacotilla, de tercera o de quinta categoría, que es realmente lo que se tiene en Colombia. Esta es la lamentable verdad que yo pues soy el primero en sentir y en lamentar, pero esta es la realidad que tenemos, y si no se habla con franqueza no se van a poder arreglar las cosas. Y por eso entonces también tenemos para esa educación de pacotilla un sistema de financiación de esa educación que, lo acaban de decir, es de los peores también del continente y de los peores de todos los países equiparables. Y por supuesto, si yo no tengo una buena financiación, pues no puedo tener un buen sistema educativo, porque esto no es de magia. Yo no puedo tener los educadores, los profesores que se necesitan tener si los maltrato pues consuetudinariamente, que es lo que ha sucedido en Colombia. Ahora andan los neoliberales descubriendo la importancia de los educadores, una cosa que se descubrió por lo menos desde el medioevo europeo, hace ya cerca de 500. Se estima la mano de obra del país alcanza los 21.78 millones. De aquellos que trabajan, un 9% lo hacen en la agricultura, el 38% en la industria y el 53% en servicios. Las industrias más importantes del país son la textil, el vestido, productos de cuero, calzado, alimentos y bebidas procesados, papel y productos del papel, productos químicos y petroquímicos, cemento, construcción, productos de hierro y acero, metalurgia, carbón y petróleo. También la diversidad de su clima y su topografía permiten al país beneficiarse de una gran variedad de cosechas como café, caña de azúcar, flores, granos de cacao, arroz, algodón. La tasa de desempleo nacional era de 9.6% en el trimestre agosto-octubre de 2011. El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, define a los desempleados como aquellas personas de 12 años o más que no trabajaron por lo menos una hora durante la semana anterior de referencia y que buscaron activamente trabajo durante las últimas 2 semanas y están disponibles para empezar a trabajar. Ese mismo trimestre, el 31.9% de los empleados fueron considerados como subempleo subjetivo, trabajadores que quieren obtener mayores ingresos, trabajar más horas o tener una labor más propia de sus personales competencias. Y el 11.6% como subempleo objetivo, trabajadores con las mismas aspiraciones que los subjetivamente subempleados, pero que además han hecho una gestión para materializar su aspiración y ahora están en disposición para trabajar en el tipo deseado.